Muy bien. Hoy arrancamos directamente ya con la carta de Juan. ¿Lo leyeron? ¿Leyeron la carta de Juan? Era larga, es larga, ¿eh? La carta de Juan. Acá nuestro Pedro nos dice que John Stott hizo este bosquejo de la segunda y la tercera carta de Juan, porque las vamos a ver prácticamente juntas, ¿no? Y dice que el bosquejo de segunda Juan tiene una introducción, un mensaje y una conclusión. Re complicado. Y el de tercera Juan tiene un mensaje a Gallo, un mensaje acerca de Diótrefes, un mensaje acerca de Demetrio y la conclusión y el saludo. Así que bastante sencillito. Y vamos a arrancar con segunda y tercera Juan. Yo no sé la hoja porque bueno que yo le... 19. Claro, yo siempre cambio un poquito. Bueno, 23. sí, en la 20. Esa que pusiste ahí, 23. Esa es la 23. Sí. Bueno, ahí está, la página 23 entonces. ¿No la dejó en la 15? ¿No dejó en la 15, Nora? ¿No ¿No la dejó en la 15? Nora hizo toda una introducción. En la 15 en realidad no hay mucho más para ver después de la 15 porque esperen que se me perdió. A ver, en la página 15 las consideraciones sobre la cronología de los escritos de Juan, del apóstol Juan, ahí dejó. Sí. ¿Lugar y fecha? La 15 arriba. Hasta la página 15, sí. Arriba. Lugar y fecha. Lugar y fecha. Lugar y fecha, bueno. 24. Si quieren, seguimos por ahí. Dice, además de fijar la redacción de las cartas, debemos encarar la pregunta acerca de si las cartas proceden o vienen después del Evangelio de Juan. ¿Qué sabemos de esto? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo algo en Primera Juan? ¿Se acuerdan? ¿Vienen antes o vienen después del Evangelio de Juan las cartas? Vienen antes. Por eso justamente la estamos estudiando antes. Dijimos que las cartas de Juan vienen primero por una necesidad de la iglesia, después... ¿Antes de qué? Antes del Evangelio. Después viene Apocalipsis, aparentemente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tomar esta forma, digamos, vamos a hacer Apocalipsis y después se escribe el Evangelio en base a la necesidad de conocer, de que la iglesia tenga bien seguro lo que había pasado con el Señor Jesús. Y bueno, el Evangelio de Juan es muy distinto a los otros evangelios, ¿no es cierto? Y es espectacular. Bueno, dice, por otra parte, debemos ser cuidadosos de no construir una cronología para afirmar determinado criterio, cuando el escritor mismo no aporta ninguna información. Las cartas mismas no dan una información que nos ayude a determinar su fecha de redacción. Esto lo dice Quistemando, ¿no? Según la cronología de la vida de Juan, apoyada en la cronología de la iglesia, sabemos que el apóstol vivió en Éfeso durante varios años desde que ministró a las iglesias. Pero en algún momento del reinado de Domiciano sufrió el destierro a la isla de Patmos. Al no hacer mención en las cartas a las presunciones, a las persecuciones, debe considerarse que se escribieron antes de las que se iniciaron en el tiempo de Domiciano, que comenzaron por el año 95. Por lo tanto, podría aceptarse como lo más probable que se escribieron, siempre hablando de las cartas, desde Éfeso, en la década del 80. Algunos autores consideran la fecha de esta carta entre los 90 y 95. Nosotros vamos a tomar entonces como que las cartas se escribieron aproximadamente en la década del 80. Cuando el emperador Nerva llega al poder, se le permitió regresar a Éfeso, donde murió al principio del reinado del emperador Trajano, que eso es alrededor del 98 después de Cristo. Todo esto lo van diciendo estos autores que figuran allí abajo.
Yo estoy poniendo los autores, estoy cambiándolo de lugar, porque nuestro Pedro pone todos los autores al final, ¿no? Y a veces hay comentarios que está lindo verlos en el momento, ¿no? Entonces es más sencillo de esta manera. Dice, consideraciones sobre la cronología de los escritos del apóstol Juan. En general, para la redacción de las cartas de Juan se sostiene la teoría de la fecha tardía, después del destierro en Patmos, y además que fueron escritas después del Evangelio. Fíjense, al revés de lo que estábamos diciendo recién, porque de esta manera se entiende mejor que ejercía un ministerio en Éfeso con relación a las iglesias de Asia Menor. A su vez, la fecha más temprana, generalmente aceptada para la composición del Evangelio, sería alrededor del 80, o sea, al revés de lo que dijimos recién. En Éfeso, antes del destierro. Las cartas, por su parte, fueron posteriores, hacia el final de su vida, y fueron escritas en Éfeso. Parecería que ese fue el orden más lógico. Sin embargo, es difícil dar con cierta precisión una opinión sobre la fecha de la confección de las cartas. No obstante, debemos considerar otra posibilidad. La fecha más tardía para la composición del Evangelio es, según el testimonio de Ireneo y Jerónimo, el año 98, o sea, sobre el final de su vida. ¿Se acuerdan que recién vimos que Juan murió justamente en el 98? Ireneo y Jerónimo eran discípulos y padres de la iglesia, pero fueron ya del primer siglo, del segundo siglo, no del primer siglo. ¿Sí? Tempranamente, en el siglo IV, el obispo Epifanio afirmó de una forma más precisa que Juan no escribió el Evangelio sino hasta después de su regreso a Patmos, cuando tenía más de 90 años. ¿Quién era Epifanio? Dice, conocido también como Epifanio de Salamina o Epifanio el Chipriota. Fue obispo y escritor considerado padre de la Iglesia y defensor de la ortodoxia cristiana contra aquellas enseñanzas consideradas herejías, como la doctrina de los arrianos durante la difícil época para el cristianismo que siguió el concilio de Nicea. ¿Se acuerdan que el concilio de Nicea fue uno de los concilios en donde se estableció el canon de las Escrituras? O sea, la Biblia que tenemos hoy es producto de lo que se determinó en los concilios, entre ellos el concilio de Nicea. ¿Se entiende? Sí. Bueno, cualquier cosa me preguntan, por favor. Sería bueno recordar, afirma Samuel Pérez Millos en su comentario exegético, que en el Nuevo Testamento los evangelios no fueron los primeros escritos. Luego de iniciarse en Jerusalén la evangelización del mundo, entre los años 34 y hasta el 60 aproximadamente, las iglesias crecieron en todo el Imperio Romano. Durante este primer periodo, la enseñanza bíblica era sobre todo al principio una transmisión oral de las verdades esenciales de la fe cristiana. La doctrina era enseñada a los creyentes por los apóstoles o sus compañeros de ministerio. Es decir, en el primer siglo, cuando empieza la iglesia, no había escritos. Todo se transmitía oralmente. Por eso la anuencia del apóstol Pablo de escribirle a las iglesias cartas en las cuales aprendieran o afirmaran su fe y vieran cómo conducirse. Y lo mismo hizo el apóstol Pedro, lo mismo el apóstol Judas y también el apóstol Juan. A partir de esas cartas inspiradas por el Espíritu Santo, sin duda, es que hoy tenemos la palabra escrita. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. En este tiempo fueron surgiendo problemas naturales de la falta de formación profunda en los creyentes que les permitiese afirmar la fe
y rebatir las distintas herejías, más o menos intensas, lo que requirió enfrentar esos problemas mediante epístolas dirigidas a las congregaciones o lugares concretos, o también a líderes, orientándolos en cuanto a la doctrina apostólica y las decisiones y formas de actuar. Estos escritos aparecieron desde los años 50, la Carta de Gálatas, aparentemente sería la primera, hasta fines del siglo I, entre los cuales se encuentran las cartas de Juan. Bueno, ¿se entiende entonces? Desde el 50 al siglo I, al 100, digamos, al 98, es cuando se forma el canon del Nuevo Testamento que hoy tenemos nosotros. Los evangelios fueron apareciendo hacia el final de este periodo, obedeciendo a la necesidad de registrar el ministerio terrenal, la muerte en la cruz y sepultura y resurrección y glorificación de Jesús, pero no tanto como esbozos históricos, sino esencialmente como la respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesús? La cristología, o sea, la doctrina de Cristo, se presenta desde un punto de vista histórico que afirma hechos, lugares y se hace coincidir con fechas concretas y determinadas. Estos escritos cierran el canon del Nuevo Testamento. ¿Se va entendiendo, no? Sí, ¿Todo? Sí. Bien. Entre los evangelios, el de Juan ha sido colocado en el último lugar. El contenido cristológico y el elevado nivel del mismo hace pensar con mucha firmeza que no solo fue el último de los evangelios, sino que probablemente fue el último escrito del apóstol, y con muchas posibilidades de ser el último escrito del Nuevo Testamento. Puede considerarse con muchas posibilidades que el apóstol Juan escribió primero el Apocalipsis para dejar constancia de las revelaciones recibidas en Patmos. En este libro se registra la visión del Señor glorificado, que se manifiesta con toda la majestad y gloria que le son propias, comunicando a su siervo Juan asuntos escatológicos que alcanzan hasta el final de los tiempos y a la creación de los nuevos cielos y tierra nueva. Esto lo vamos a empezar a ver el año que viene, el Apocalipsis. Y fue escrito en Patmos, mientras el apóstol Juan estaba confinado allí en la isla de Patmos, el Apocalipsis. Entonces vemos acá que en Éfeso escribió las cartas a las iglesias, fue confinado a Patmos, desterrado a Patmos, ahí recibe la revelación del Apocalipsis, y cuando vuelve a Éfeso escribe entonces el Evangelio de Juan. ¿Se entiende? Sí. El año que viene vamos a estar viendo, una vez que terminemos esto, vamos a estar viendo Apocalipsis. Cosa que ya empecé a estudiar un poco, a leer, y es realmente precioso. Tenemos mucho para aprender, mucho para preguntarnos, pero eso lo vamos a ver el año que viene, ¿sí? La revelación se encuentra en el primer capítulo, unida a las circunstancias que se estaban dando en relación con la doctrina de Jesucristo, que algunos cuestionaban, dudando de la verdad plena de su deidad. Es lo que debió haber llevado a Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a escribir el Evangelio. De ahí que las cartas pudieron ser los primeros escritos del apóstol Juan. El transcurso de la vida del apóstol Juan debió pasar por un tiempo de persecuciones, cuando fue deportado a Patmos por causa del testimonio de Cristo. Como vimos, de ahí salió en libertad, regresó a Asia Menor, probablemente a Éfeso. En el lugar vivió los problemas que la iglesia enfrentó con algunos herejes que, influenciados por la filosofía griega, produjeron serias desviaciones en la doctrina. Esos mismos que se desviaron de la doctrina estaban con ellos
es decir, con los creyentes, pero no eran verdaderas creyentes, surgiendo del entorno de la iglesia con las que Juan estaba vinculado más directamente. Aquello debió llevarle al apóstol a escribir las 3 cartas. ¿Se entendió, no? Sí. Ahora quiero preguntarles, ¿esto pasa hoy? El que puntualmente. El que puntualmente. Pasa hoy lo que el apóstol, por lo que el apóstol Juan fue motivado a escribir tanto las cartas como el evangelio. Pasa hoy. Respecto a la persecución, Persecución, sí. no, acá no tanto, pero hay otros países que la tienen. Pero dijimos recién, ¿cuál fue lo que motivó mayormente al apóstol a escribir? Desviación. Definiciones de la doctrina. ¿Por qué? Porque había problemas, ¿no? Que había problemas. ¿Con qué? Con los herejes. Con los herejes. Con los ¿Y herejes. vos decís ¿Qué que enseñaba? acá no tanto? ¿Qué enseñaban los herejes? Doctrina. Doctrinas falsas. Entonces yo le pregunto, hoy, Hoy sí. ¿pasa esto? Sí. Ah, eso. Estamos llegando. Sí. Sí. Claro, bueno, pero no me estaban respondiendo lo que le preguntaba. Sí. Porque hay una oposición. No me estaban entendiendo lo que estaba preguntando. Entonces, vamos al punto. Pasa esto. ¿Con qué, por ejemplo, pasa? A ver. ¿Qué te empiezo a nombrar? 1, 2, a ver. Libros de textos para los chicos. Bueno, estamos con todo los libros de eso. texto, pero no. La ideología de género. Con la ideología de género que se nos acostumbra. Bueno. Los movimientos de los gays. Bien. Entonces, sabemos que esto que estaba pasando con el apóstol Juan, que en ese momento eran herejías que decían que el Señor Jesucristo no había sido encarnado. Y lo siguen diciendo en muchos casos. Hoy en día tenemos otros tipos de herejías que también niegan lo que Cristo hizo, lo que el Dios creó, lo que hizo por nosotros. Y entonces nosotros, teniendo la palabra, tenemos que saber rebatir estas cosas. Con amor, pero con seguridad. Y por eso estudiamos la palabra. Por eso es necesario estudiar, porque tenemos que saber que estas cosas que le pasaron a Juan en aquel tiempo y que siguen pasando, están hoy multiplicadas con muchas otras cosas que están fuera de lo que Dios creó para la humanidad, lo que Dios determinó para la humanidad. También los medios de televisión, cuando alguien se levanta a dar testimonio, es como que dejan pasar lo que dice. Si nombra a Dios, dice, bueno, Dios me ayudó en esto, lo dejan pasar y siguen con otra cosa. Y uno se da cuenta cómo es las tinieblas, ¿no? Cómo quieren acallar, ¿viste? Pero están esos testimonios que muchas veces salen a confesar de dónde viene la ayuda, de dónde vino el milagro, y los medios tratan de hacerlo acallar, ¿no? Las tinieblas a través de los medios. Sí. Pensaba que también la herejía está dentro de la iglesia cristiana. A veces sí. Y hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, porque son muchos hermanos llevados por estos falsos profetas. Amén. Que están enseñando cosas en contra de lo que la palabra dice. Así es. Entonces le llenan la cabeza con supuestas versículos bíblicos que se agarran de eso, pero resulta que no es el pensamiento de Dios, ¿no? Lo sacan de contexto. Y hay muchos que se están desviando con esto. Entonces ven lo malo que es, y bueno, pero Dios es bueno, Dios es...
es La misericordioso, gracia, la la gracia, gracia y se quedan dando vueltas girando Sí. en esos Es Para más justificar claro. el pecado. ¿Qué dijo el apóstol Juan respecto de esto? Que Que vendrán falsos profetas. Engañadores. ¿Y qué más Engañadores. decía en 1 Juan, que lo hemos visto? Dice, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Eh? Por ejemplo, Nosotros- hoy en día siguen diciendo que hay profetas. Profetas, la palabra ya se acabó. Había ahora. Ya no hay profetas, hay maestros, como dice la palabra. Es un tema, eso es un Sí, tema, es un tema que- Porque es complicado. un don, No hay profetas. es un don. A ver, déjeme explicar, por favor. No hay profetas en cuanto a determinar Ya está profetizado. la palabra, una palabra bíblica. O sea, no hay un profeta que determine Claro. que hay una palabra de Dios para el mundo. Claro. Posiblemente se ejerzan dones proféticos por cosas puntuales, pero no son profecías para el futuro. Es parte del don profético. No que tengan que ver con inspiración de la palabra. Eso sí, no puede hay. contradecir ¿No? la verdad. Hay quienes se dicen apóstoles. Es también controvertido el tema. No podemos decir que no haya. Hoy en día se cree que el apóstol es alguien que planta iglesias y que le da una formación para seguir. Pero hay otros que se nombran apóstoles y vos te das cuenta que de apóstol no tienen nada. ¿No es cierto? Ahora, no podemos decir que fue solamente para ese tiempo. Sí hay que encuadrarlos dentro de los dones que corresponden, y saber que la inspiración bíblica, la palabra es esta, y que no hay otra palabra. Pero Si un profeta viene y puede te dice, haber palabra profética, porque de hecho yo acá he recibido una palabra profética. Claro, No vino pero- de la palabra de la Biblia, vino del pastor, La autoridad. de la autoridad. En ese momento recibe del Espíritu Santo una palabra profética que me la entrega. Entonces yo creo, pero no es Biblia, a eso me No es refiero. Biblia. no es Biblia. Es una palabra Pero específica es un don. que ejerce el don Sí. profético. Claro, pero bueno, sí. Es Bien. un poco grande. Muy bien. Arrancamos con 2 Juan. Bien. ¿Mm? Segunda y tercera. Sí, en principio vamos a leer 2 Juan. Bien. Acá lo tengo en la Reina Valera y dice, ¿Qué dice? el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Vamos a leerla toda porque así lo hacemos juntos. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo,
no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me dio risa, los hijos de tu hermana. Sí. Bueno, ¿leyeron? ¿Alguno leyó el apunte? ¿Anticipó el apunte? ¿Algo? ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Por qué está hablando acá? Dice a la señora elegida. Te ruego, señora, al anciano, a la señora elegida. La iglesia. ¿Será? Para mí sí. Claro. Sí, si no, ¿qué podría ser? Si no fuera ¿Será? eso. Para mí sí. Bueno, vieron cómo son los estudiosos, ¿no? Dice, la segunda carta de Juan pertenece a la categoría de las cartas generales, sin embargo, esta carta se difiere bastante de la primera cuarta, la cual carece de una referencia al escritor y a su encabezamiento. Segunda Juan, en cambio, es una carta personal con información acerca del escritor y de los destinatarios de la misma. Es decir, la carta de primera Juan era universal, era para las iglesias, pero esta aparentemente es para una señora que podría ser una iglesia. ¿Sí? Dice, la carta comienza con la identificación personal del remitente, como era habitual en la correspondencia del mundo greco-romano. Dice, el anciano. En este caso, no se identifica por su nombre, sino por su posición oficial, el anciano. Sin duda, la identificación plantea para los lectores de hoy una dificultad. ¿Cuál es el significado de la palabra anciano? Un líder podría ser. Bien, este término significa una de dos cosas. O líder de la iglesia O una persona vieja. o persona anciana. Anciano. No Bien. Sonó horrible. Perdón. Si el anciano es un funcionario de la iglesia, ¿por qué dice que es el anciano? Notemos que el autor no escribe un anciano, como si fuera una persona vieja, como lo hace el apóstol Pedro cuando se dirige a la iglesia en 1 Pedro 5.1. Es decir, que no se trata de un anciano integrante del cuerpo ministerial de una determinada congregación. En general, es ampliamente aceptado que debe haberlo hecho así porque su identidad era tan bien conocida y su autoridad tan reconocida que podía emplear el título sin necesidad de explicación. O sea, a donde él está escribiendo, sabían que Juan tenía esta autoridad de parte de Dios. Ustedes acuérdense que en ese tiempo, ¿no?, más desde el lado de los judíos, los ancianos eran las personas respetadas en autoridad, plenamente. Y las iglesias establecían ancianos. A esos pastores, a esos líderes se les llamaban muchas veces ancianos. Y se los mencionan bastante. Tal cual. Muy mencionado. Al leer las cartas se pone en evidencia que estaba muy relacionado con las iglesias a las que escribe y que reconoce la autoridad que tienen sobre ellas. Me quedé pensando en esto. Hay iglesias, en especial en los Hermanos Libres, donde a las autoridades
no se los llama pastores, se los llama ancianos. Generalmente no se los llaman pastores. Mi papá era pastor en una iglesia de Hermanos Libres, pero se lo llamaba pastor fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia era el anciano, junto con otros que no tenían el don pastoral que tenía mi papá, pero que eran ancianos. Entonces surge la pregunta, ¿por qué Juan no utiliza el título de apóstol? En la segunda y tercera carta no es la autoridad apostólica lo que está en juego. Suponemos que los lectores sabían que se trataba del apóstol. Es más, especialmente en las últimas décadas del primer siglo, los lectores sabían que Juan era el único apóstol que quedaba con vida. Esto equivale a decir que el apóstol Juan había alcanzado una edad avanzada y que llevaba el título honorífico de el anciano. Por otro lado, ¿se acuerdan que estaba esta palabra que dijo, ¿no? Bueno, que la escribió Juan mismo, ¿no? Dice, cuando el Señor Jesús está se les aparece a los discípulos en el mar, después de haber resucitado, y restaura a Pedro, ¿se acuerdan? Que le pregunta a veces, Pedro, ¿me quieres? ¿Se acuerdan? Ese pasaje. Cuando se están yendo, el Señor le dice a Pedro, sígueme, y ve que Juan lo sigue. Y Juan, entonces Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿y qué de este? Y el Señor Jesús le dice, mirá, si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, ¿qué te importa vos? Y a la gente le quedó esto. Si quiere que yo me quede. Entonces, había una creencia de que Juan iba a quedar hasta que el Señor volviera. Porque, perdón, Marce, porque Jesús le estaba diciendo a Pedro de qué forma iba a morir. Claro, le estaba diciendo, pero aparte le estaba diciendo, mirá, ocupate vos de tus cosas y no te metas con el otro. ¿Sí? Pero, bueno, muchas veces quedan esas interpretaciones y eso estaba allí flotando, ¿no? Dice la señora elegida. La segunda carta está dirigida, según la Reina Valera, a la señora elegida y a sus hijos. Los comentaristas están divididos sobre si la carta está dirigida a una persona o son la personificación de una iglesia. Si es difícil, en cierto modo, determinar el autor por la simple introducción del escrito, no lo es menos establecer quiénes son los destinatarios. Ustedes se dan cuenta que determinamos que Juan es el que escribió, no porque lo diga la carta, como se presentaba el apóstol Pablo siempre, sino porque por el testimonio de los primeros padres de la iglesia, que establecieron que Juan era el que había escrito, ¿no? En la introducción a la carta consideramos las dos interpretaciones más habituales. Por un lado, la literal, en el sentido de que la carta está dirigida a una cristiana y a sus hijos. Esto produce serias dificultades de identificación, sobre todo porque al final se refiere a otra mujer que se llama hermana de la primera y que se reconoce con el mismo nombre, cosa que es muy improbable en una misma familia. Bueno, yo no sé si es muy improbable en una misma familia porque la familia de mi yerno todos se llaman igual. Todos se llaman con el mismo nombre. Es muy cómico, ¿no? Pero no obstante, acá está diciendo por qué es difícil que sea a una señora específicamente. De modo que debe optarse por la segunda interpretación, la metafórica, en el sentido de que la carta está dirigida a una iglesia y a los hijos de la señora como los miembros de la congregación. Y la mayoría de los autores se inclinan por esta interpretación, la cual también nos inclinamos todos nosotros, ¿no es cierto? El lenguaje de Juan no es apropiado para dirigirse a una persona real y siendo esta una mujer. Hay precedentes bíblicos para el uso de la personificación
femenina para indicar que la iglesia sea universal o local. Y la iglesia a la cual se dirige Juan puede ser una iglesia cercana, que es mencionada en 3 Juan 9. ¿Quién lo tiene ahí? Hermana de la iglesia donde estaba Juan, y lo vemos en 2 Juan 13. 3 Juan 9. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quienes le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Ahí está, esa es una iglesia. Y en 2 Juan 9 dice: cualquiera que se extravíe no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y el Hijo. No, estoy leyendo cualquier cosa, me parecía. El 13 es: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Ahí se está refiriendo a otra iglesia cercana. Si se pregunta por qué el apóstol habrá escrito de esta manera una iglesia local, puede haber sido por razones de prudencia en tiempos cuando la iglesia era intensamente perseguida, usando el término señora elegida para referirse a la iglesia y a los hijos para referirse a los creyentes y una congregación. Aparentemente sería una forma de cuidar a la iglesia por el tiempo de persecución. Una forma de escribir en un código en donde todos los cristianos entendieran, todos los que conocían entendieran. ¿Tenés algún código en tu familia con el cual sabés que es de ustedes, cada uno? Siempre hay de este tipo de cosas, donde uno sabe que determinada situación, determinada forma, determinado dicho es de alguien cercano, ¿no es cierto? Que no podría ser de otro. Y esto es lo que Juan estaba proponiendo, ¿no? Dice: a quienes yo amo en la verdad. El escritor dice de los hijos, según se desprende del texto en griego, que los ama en la verdad. Así describe Juan su relación con la iglesia. Algunos traducen en verdad o verdaderamente, pero el contexto justifica la traducción de la Reina Valera. La verdad es lo que vinculaba a Juan en amor a la iglesia, especialmente la verdad acerca de Cristo en oposición a la mentira de los herejes. Acá habla de que la Reina Valera traduce, fíjense en el verso 1, a quienes yo amo en la verdad. Tanto la NTV, la NBI, que son textos más nuevos, pero que están bien tomados de los textos originales, también traducen de esta manera, a quienes yo amo en la verdad. Pero si van a la Biblia de las Américas, dice a quienes amo de verdad, dice, a ver, ahí les leo. El anciano a la señora escogida y a sus hijos a quienes amo en verdad, dice la Biblia de las Américas. Pero es más correcta la de la Reina Valera, quienes yo amo en la verdad. Y acá quiero pararme un poquito. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. El Señor había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: a quienes amo en la verdad. ¿Sí? Y vamos a terminar el primer verso, por lo menos. Y no solo yo, dice, los creyentes de esa iglesia no son solo amados por Juan, sino también por todos los que han conocido la verdad. ¿Por qué Juan, a causa de la verdad, por qué Juan y todos los cristianos amaban a los miembros de esa iglesia? A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Si somos cristianos debemos amar a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos, pero con nuestros hermanos
estamos unidos por el vínculo especial de la verdad. Fíjense que acá está hablando de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. ¿Y quién es esta verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros? Cristo. El Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo con Cristo y con el Padre son uno. Y habitan en nosotros. La verdad es en la base del recíproco amor cristiano. No nos amamos unos a otros porque tengamos temperamentos compatibles, sino por la verdad que compartimos. No solo hemos llegado a conocerla objetivamente, sino que permanece en nosotros como una fuerza interior presente y con nosotros permanecerá para siempre. Acá hay una importante enseñanza. Nunca podrá aumentar el amor entre los creyentes a expensa de la verdad. El énfasis sobre la unidad cristiana debe tener cuidado de no comprometer la verdad de la cual dependen el verdadero amor y la unidad. La comunión de la iglesia local se crea por la verdad y se exterioriza por el amor. Cada uno condiciona al otro. Nuestro amor no ha de ser tan ciego que ignore las opiniones y las conductas de los otros. Es decir, tener en cuenta y prestar atención a lo que el otro dice, porque puede estar errando y no estar en la verdad. Y entonces nosotros tenemos que aprender a poner el límite, a corregir cuando es necesario, pero en amor. Pero no compartir lo que está errado de la santa, de la doctrina, de esto que Cristo dice por nosotros. Y estoy hablando de doctrina que produce herejía. No estoy hablando de opiniones que dejan de lado al hermano. Estoy hablando de algo que va contra la palabra, que nosotros tenemos que estar atentos para corregir en el momento indicado, con amor. ¿Se entiende? Sí. Cada uno condiciona al otro. La verdad y el amor se condicionan mutuamente. Nuestro amor no ha de ser tan ciego que ignore la conducta de los otros. La de verdad debe hacer que nuestro amor sea discriminatorio. Nuestro amor por los demás no puede socavar nuestra lealtad a la verdad. ¿Se entiende, no? Sí. Aplica este tema de ser discriminatorio en cuanto a la doctrina. La comunidad cristiana debe estar marcada tanto por el amor como por la verdad, evitándose los extremos. Nuestro amor se debilita si no está fortalecido por la verdad, y nuestra verdad se endurece cuando no es suavizada por el amor. Necesitamos vivir de acuerdo con la Escritura, la cual nos ordena amarnos unos a otros en la verdad y mantener la verdad en amor. Para Juan no hay inconsistencia en estos versículos. Y acá vamos a terminar, pero quiero volver a este tema. La verdad es en la base del recíproco amor, del amor cristiano. No nos amamos unos a otros porque tengamos temperamentos compatibles, sino por la verdad que compartimos. Cuando era adolescente me quedó muy grabado un testimonio de mi papá y mi mamá. Cuando viajaron a Israel, dice que fueron en un tour ellos a Israel a conocer y estaban conociendo en el lugar y había un grupo de turistas que de golpe estaba cantando un himno. Y ellos estaban cantando el himno en inglés y ellos se acercaron y empezaron a cantar con ellos el himno en castellano. Y cuando terminaron,
se abrazaron todos como si se conocieran de toda la vida. Y esto es un testimonio de que no es porque tengamos caracteres compatibles, no entendían ni el idioma, pero sabían que eran hermanos. Había algo que los había identificado. Dios te identifica. Dios te identifica. Nunca te olvides de esto. Dios te identifica. Y tenés que estar fuera o lejos de tu familia para darte cuenta que tenés familia en todas partes del mundo. Y cuando te encontrás con esa familia, no querés hacer otra cosa que estar con tu familia. Y en este caso, la familia de la fe. No tenemos que olvidarnos que Dios dice que somos pasajeros en este mundo. Que tenemos que tener nuestra mirada puesta en las cosas del cielo, dice en su palabra el apóstol Pablo, ¿no? Y disfrutar de la familia de la fe en todo lugar donde te encuentres. Amén. Amén.